Habla con la gente de la Policía Nacional. Las cifras de violencia intrafamiliar en Paraguay siguen causando preocupación, pero al parecer las campañas, programas y actividades de prevención y concientización aún no están dando los frutos esperados. Solo en el 2022, la Policía Nacional recepcionó más de 66.000 llamados de emergencia por violencia intrafamiliar. Y adivinen quiénes son las principales víctimas. Sí, correcto, las mujeres, siendo ellas las violentadas en un 80% de los casos. Y no lo inventamos nosotros, los datos lo confirman. El último día del 2022 llamaron al 911 556 personas. De ellas, 262 reportaron violencia intrafamiliar. No sabemos si esto tendrá un final, pero de lo que sí estamos seguros es de que solo se conoce una cierta fracción de esta endemia que golpea muy duro. Ahora ampliamos este tema para conocer todos los puntos de vista. Forma parte de este espacio y escribinos a nuestro WhatsApp 0985-625-000. Te leemos atentamente. Bien, de eso queríamos hablar porque impactan los números. Coste que hemos charlado la semana pasada con gente vinculada a derechos de familia, de las mujeres, y nos decían que en la policía había mejorado muchísimo el trato, la recepción. No es más ese famoso, anda nomás a tu casa otra vez, mi hija, esto pasa nomás. Hay un protocolo que se aplica. Ahora, ¿por qué hay tantos casos? ¿Qué está pasando? Ustedes pueden hacer un análisis de este tipo y contarnos un poco cómo son las experiencias de estos números tan altos, ¿verdad?, de violencia intrafamiliar. ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué se puede hacer? ¿Hay prevención o no? Definitivamente que la Policía Nacional, como la institución del Estado encargada de la seguridad, es como una suerte de sensor de la piel. Cuando algo salta en la sociedad, es la policía la que automáticamente recibe ese impacto. Y sí, hemos avanzado muchísimo. La Policía Nacional ha implementado mecanismos, protocolos de asistencia a las personas más vulnerables en lo que respecta a la violencia intrafamiliar. Decía ese recuento, mujeres, pero tenemos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, también víctimas de violencia intrafamiliar. Y los números hablan. Menciono nuevamente la importancia de estos espacios como para concienciar a las personas. Quizás hayan existido siempre o estamos teniendo una suerte de situación de violencia instalada en la sociedad. Eso sale del hogar y también se traduce en las calles, con la perturbación de la paz pública, la exacerbación de las personas, riñas callejeras. Algo está pasando y nos tiene que llamar la atención a ver qué tipo de prevención podemos tomar. Considero desde la Policía Nacional de que tenemos que enfatizar estos espacios, educación, concienciación. Si estuvieron antes, no lo podemos saber, pero los números hoy, con las llamadas al sistema 911, relata la triste situación de una cantidad, pero increíble, de llamadas por violencia intrafamiliar. Una concienciación, Diego, por lo visto, porque las personas ya no son testigos mudos de lo que ocurre. Claro. Comisario. Hoy en día tenemos esta situación, como hablamos siempre de flagelo, de las drogas, también el tema de la violencia hoy se ha convertido en una situación muy preocupante para la Policía Nacional, porque la mayoría de los procedimientos donde el policía pasan horas es de violencia familiar. Nosotros que estamos en las comisarías somos los receptores de este tipo de hechos y también nos encontramos con muchos problemas a la hora de esa intervención, Diego. Y es importante, así como estaba manifestando el subcomisario, socializar un poco por este espacio de que necesitamos de todos en la sociedad en este tipo de intervenciones para que la policía pueda actuar con firmeza, porque la policía necesita del apoyo de la ciudadanía en este sentido, porque en cuanto a violencia, sabemos que tenemos muchos problemas a la hora de las denuncias. No tenemos denuncias muchas veces, esas llamadas son para que la policía pueda dar una suerte de intervención
son palabras textuales y frases que nosotros pasamos a diario con estas víctimas, ¿verdad? Y eso se da en base a diferentes circunstancias, digo bien, por miedo. Esa víctima que está en forma permanente en ese domicilio siendo agredido, siendo amenazado, amedrentado por esta persona que utiliza esa fragilidad a lo mejor de la mujer por no trabajar, no tener un soporte o un amparo, entonces utiliza eso para ejercer ese tipo de violencia, ya sea física o psicológica. Y en el momento de la intervención muchas veces el policía aprehende, porque si es que las situaciones jurídicas se dan, la Policía Nacional está obligado y facultado a practicar la aprehensión a los efectos de resguardar un poco la integridad física y la vida de esa persona. Porque la vida es uno de los intereses más preciados que nuestra legislación protege, que está por encima de todos. Entonces la Policía Nacional está obligado, y muchas veces esto es contraproducente otra vez, porque la sola constitución del policía genera una exacerbación adicional otra vez en la persona afectada. ¿Por qué? Porque ya le está mirando con una mirada penetrante, amenazante a la esposa, el agresor, digamos, porque le llamó a la policía, ¿no? Entonces eso es una situación que el policía debe de entender y comprender, que si es que las condiciones se dan, debe de practicar la aprehensión y la comunicación correspondiente, a los efectos de que la víctima se sienta respaldada. Comisario, en las comisarías, en los puestos policiales, usted estaba en Capiatá, ¿verdad? Sí. En la zona, en el puesto de Kennedy, ¿verdad? En el puesto policial número 1 Capiatá. Y en esa zona, por ejemplo, de la ciudad, ¿cuáles son los casos de denuncias concretas que más llegan? ¿Violencia hacia los hijos, hacia algún otro integrante de la familia, o es directamente ese tipo de denuncias por violencia hacia la pareja? Sí, si bien tenemos una denuncia variada con respecto a las situaciones que se dan, de hecho que la estadística aumenta con respecto a la violencia de pareja, porque se dan muchas situaciones concretas con respecto a esa violencia. La situación candente es cuando la persona está bajo los efectos de algunos efectos incluso psicóticos, ¿verdad? Hay personas que consumen, entonces eso genera una tremenda violencia, el consumo del alcohol, que es frecuente y que debido a una situación que se tiene en la familia, el diálogo es insostenible. La afectada nos manifiesta de que el simple hecho de que le diga de que deje de tomar, ¿por qué? Porque ya todo el día se está pasando con la borrachera, hay situaciones que tiene que atender con los hijos, y la simple forma de decirlo, entonces eso ya le exacerba totalmente a la afectada. Estoy nomás recordando un caso, porque esta mañana se informaba un caso de un joven, relativamente joven, que agrede a la pareja. Cuando va a la policía, intenta agredir a la policía, es demorado, queda 4 horas, pese a tener antecedentes, en la comisaría, viene una fiscal, firma y le sacan de vuelta, a la casa de vuelta, donde está la mujer de vuelta. Ojalá no pase nada. Suele ser una queja de esa, que a veces la policía actúa, pero viene la fiscalía y no tiene el mismo criterio aparentemente que ustedes. ¿Es un problema para ustedes ese? Bueno, esa situación específica es la que pasó en Itagua, la comisaría sexta. Estuvimos viendo los detalles, donde esta persona veo que tiene antecedentes por perturbación de la paz pública, varios antecedentes justamente relacionados a ese robo de vehículo. También anteriormente, en el mes de octubre, y el otro hecho es el mes de noviembre, o sea, recientemente, ¿verdad? Entonces, tiene algunas medidas, incluso cuando hay algunos eventos deportivos, él tiene que estar firmando, y existe un libro de firma de la comisaría que él tiene que estar ahí justamente para evitar cualquier tipo de hechos que puedan otra vez generar también. Y es una realidad palpable, Diego, de que encontremos en la sociedad este tipo de reacción y situaciones dándose por varios efectos, ¿verdad? Varios casos, y donde la policía normalmente después de la intervención queda con la carga de las denuncias por parte de esta persona afectada, como también la persona denunciada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como estamos hablando del temor que genera o infunde esta situación en la víctima, en la mujer desamparada, entonces llegado cuando se calman las aguas,
la persona está en el calabozo ya pidiéndole auxilio otra vez a su esposa. Esta muchas veces deja de hacer la denuncia, deja de instar la denuncia e inclusive se desdice en los hechos que han ocurrido, ¿verdad? Y si es que no existe una evidencia sostenible de la actuación policial, muchas veces esa situación ya termina sobre la espalda del personal interviniente, ¿verdad? Tenemos un segundito, vamos a interrumpir el relato, perdón, porque es muy interesante lo que están diciendo y queremos insistir sobre eso. ¿Qué pasa con las mujeres que uno sabe que están siendo víctimas de violencia, pero no hay forma de sostener? ¿Qué se hace en estos casos? Porque el personal policial está ahora mucho mejor que sienten cuando ven porque le conocen a todos los que están ahí, ¿verdad? Interviniendo. Mismo en la cara del fiscal no teniendo hijos con esa sonrisa en los labios, ¿verdad? La foto del fiscal, la primera que tuvimos, ya da una sensación de que a todos nos sobrepasó como hecho investigativo, policial, periodístico. Había como una cosa de sentimiento puesta de todo el mundo ahí, parece. Y la figura en ese momento que transmitía era la de protección sobre la recién nacida, porque estaba ya en buenas manos, en manos seguras, ya próxima a la más segura que es en realidad estar con mamá. Bueno, estamos entonces contentos todos. ¿Cuesta no involucrarse, por ejemplo, en una zona jurisdiccional cuando uno sabe que hay niños, que hay madres, que hay personas a lo mejor más débiles? Como policía, seguramente debe ser un trabajo delicado también no cargar con todo emocionalmente. Definitivamente en estos últimos tiempos, Diego, y de la audiencia, tenemos que hacer un enfoque mucho más exhaustivo sobre las emociones. Inclusive esas emociones, cuando están en desequilibrio, es lo que estamos viendo en la violencia misma. Y la Policía Nacional, como parte, por supuesto, de la seguridad, y bajo el uniforme está un ser humano, no puede estar ajeno a todo lo que ocurre. En el caso de la violencia intrafamiliar, y de seguro que aquí el señor comisario también va a mencionar al respecto, imagínense llegar a un lugar y hay niños en ese momento, hay adultos mayores en esos momentos, en el cual uno tiene que estar interviniendo, pero siempre hay una mirada genérica en todo el entorno, lógicamente una mirada policial, y va hacia esos niños. Nosotros tenemos departamento de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, tenemos comisarías jurisdiccionales, en el caso de la primera, donde tenemos incluso un rincón especial, con osos policías, espacios de golosinas, mientras que ahí están los padres con algún tipo de situación. Bueno, los niños vamos entreteniendo de alguna u otra manera. También se hace. Viendo un poco, comisario, subcomisario, haciendo una mirada retrospectiva, ¿verdad? Por dentro un poco de la fila y de la institución, ¿qué más hace falta trabajar a continuación para los casos de violencia en las comisarías, en las subcomisarías, a nivel general? Bueno, quiero traer a colación un poco, Diego, con respecto a esa violencia que tenemos dentro del seno familiar. Un procedimiento donde dos personas menores de edad, 16, 15, 16 años, sobre una motocicleta que ha sido denunciada en una comisaría como robada, con un color, pero ya se había repintado unas semanas atrás. Entonces el personal dentro de esa verificación, al no tener ningún tipo de documentación, ya sea el biciclo, las documentaciones pertinentes de estas personas, entonces es trasladada hasta la dependencia, donde procedí a dialogar con ellos. Lo primero que le pregunté es dónde está la mamá, dónde está el papá. Y resulta que las dos personas están en la misma situación de vulnerabilidad. No está la mamá con otra persona en Misiones, el papá está trabajando en Chaco. Entonces, ¿quién es responsable de ustedes? La vecina. Viene la vecina por uno de ellos, la otra persona en la misma situación. Su papá está en la cárcel, su mamá se ha acompañado, está en otro lado, en una situación total de abandono. Tiene hermanos menores, donde él es el responsable y jefe de la casa. Le mando a llamar, viene la madrina. O sea, una ausencia total de una figura paternal y maternal. Entonces, ¿qué es lo que le podemos pedir a un adolescente para que pueda conducirse, para que pueda como persona desarrollarse, siendo que está carente de todo?
Adaptarse a la sociedad. Totalmente abandonado. Adaptarse a una sociedad. A una sociedad de que por sí ya es violenta, una sociedad que no te da opciones para que uno pueda desarrollarse como persona, ¿verdad? Porque en la calle nadie te habla. Esa figura idílica, mamá, papá, los hijos, sabemos Los que se da, valores familiares. pero hay muchísimos casos distintos, ¿verdad? De estructuras familiares formadas así, con varias personas, en este caso chicos sin padres prácticamente, ¿verdad? En términos prácticos decimos. Son situaciones reales que estamos pasando, Diego. Imagínense qué tipo de tratamiento nosotros como policía vamos a darle a esa figura adolescente que ya está cayendo en la Comisión de Hechos Punibles. Y meter a un reformatorio, a una cárcel y sabemos que no funciona tampoco. No funciona lastimosamente. Entonces, a veces nosotros fungimos un poco tratando de reflejar un poco una figura de padre, una figura paterna, ¿verdad? Hablar un poco y abrirle un poco los ojos a estos pobres inocentes que ya se encuentran del día a la mañana en esa situación, ¿no? Tenemos algunos datos que queríamos compartir con ustedes, justamente estos reportes de violencia intrafamiliar. Ahí está, esto es reportes del 2022. Así es. Los números que se dieron. Por mes. Por mes. El número más alto, enero del 2022, con 6.575 casos. Esas cifras son habituales, son normales. Sí, estamos hablando de todas las llamadas que surgen en el sistema 911. Diariamente tenemos alrededor de 6.000. En estos últimos días, quizás por los espacios dados por ustedes, definitivamente se conciencian de no hacer llamadas irresponsables y por supuesto ha bajado un poco. Pero de ese porcentaje, el día de ayer, por ejemplo, 2 de enero hemos tenido de 4.000 llamadas, 1.500 de ellas de emergencia, 99 ayer fueron de violencia intrafamiliar. Un solo día. Un solo día. 99 llamadas. Cerramos ayer 24 horas con esa cantidad. Por supuesto, entra en el sistema, ingresa, por supuesto se deriva a la patrullera más próxima, se asiste inmediatamente. Paralelamente a la asistencia de las comisarías jurisdiccionales, tenemos departamento de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, tanto en Asunción Central y distribuidos a nivel país, 17. Una atención mucho más específica de personal que se capacita al respecto de esta situación. Comisario, ¿y el número estadístico se nota en la realidad? O sea, hoy en una comisaría lo que más trabajo les lleva es esto, violencia, más que robo, más que hurto. El personal se dedica más tiempo a casos de violencia intrafamiliar. Coincide, digamos, la estadística con la realidad. Así mismo, la que estamos en las comisarías, el mayor tiempo del desempeño del personal te lleva las llamadas que ingresan por violencia familiar, porque una vez constituido el personal en el lugar, encontramos con una mujer violentada, con rastros, laceraciones, lesiones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Inmediatamente ya practicar la aprehensión de esa persona sindicada y normalmente, por supuesto que esta persona ejerce violencia contra los intervinientes. Se debe de hacer uso de la fuerza proporcional a los efectos de sostener y aprehender a esta persona para que podamos realizar el procedimiento correspondiente. Luego ya nos lleva este tiempo para que podamos trasladar a la víctima los efectos de diagnosticarse, ¿verdad? Porque está con el ojo morado, con algunas lesiones en el cuerpo, entonces... llevan horas. Te llevan horas, sí, todos los mecanismos que debemos utilizar donde el personal es destinado y designado para que pueda cumplir con ese procedimiento. Con la patrullera. Mientras tanto, nosotros estamos teniendo otro tipo de hechos donde se necesita nuevamente la presencia del personal policial. Cabe recalcar también en ese punto que en estos últimos tiempos es en donde el policía tiene mayor riesgo. Ustedes habrán observado justamente por los vídeos que han sido viralizados de que tanto el personal policial que llega a ese procedimiento, a esa intervención a través de la llamada de violencia en el hogar puede ser objeto de violencia verbal, física e inclusive con armas ya. Y eso también se evidencia en las calles.
Cuando el personal policial interviene en una riña, han observado en estos últimos días imágenes al respecto, también el policía está siendo agredido físicamente. Esa situación es lo que lleva a analizar desde ese punto de vista cuál de todas las intervenciones policiales están teniendo mayor riesgo nuestro talento humano, y es dentro de la violencia que se está generando en la sociedad. Comisario, ¿y ven muchos casos de reincidencia, las mismas personas, familias, que usted va y dice, acá mismo ya vinimos hace una semana, 2 semanas, por casos también iguales? Totalmente, Fernando, totalmente. Se tiene mucha reincidencia. En algunos casos, por ejemplo, la víctima minimiza, la afectada minimiza los hechos, ¿verdad? Entonces, el personal tiene que ser suficientemente inteligente en entender y leer los movimientos de la víctima, los efectos de traducir lo que realmente te está queriendo decir, ¿verdad? Porque normalmente sale esa persona reincidente y te dice, comisario, no pasó nada, solamente mi señora se cayó. Bueno, ¿dónde está tu señora? Viene la señora y dice, no pasó nada, comisario, me resbalé. Minimiza. Entonces, ¿cómo actúa el policía ante ese tipo de situaciones, verdad? Porque sabemos que esa persona está ejerciendo una violencia indirecta sobre la esposa, sobre la concubina. Porque sabe que si es que esta persona es aprehendida o ella menciona de que fue agredida, esta persona va a ser aprehendida, ¿verdad? Claro. Y posteriormente sigue el calvario. ¿Por qué? Porque si esta persona es liberada, ¿qué va a pasar de la esposa, verdad? Va a seguir sufriendo incluso la violencia va a ser mucho más fuerte y mucho más riesgosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar lo peor. Y el policía en ese momento se ve obligado a actuar sin pensar lo que pueda venir después. Porque cuando nos vamos en la fiscalía, la persona a veces no se ratifica en la denuncia. Claro.